Eh, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo voy a ser breve con esta introducción. Tenemos el gusto de presentar en el día de hoy el libro de Gisela Sarenberg sobre feminismos, redes anidadas y no sé cómo traducirlo, y combate contra el conservadurismo, para no decirlo en inglés, que salió por Cambridge Elements. Es un libro en coautoría con Débora Resende de Brasil, que por un compromiso previo no ha podido acompañarnos hoy. Es un gusto encontrarnos por Zoom, por razones de fuerza mayor estamos de forma virtual, pero esto de todas maneras nos habilita, digamos, a tener un diálogo con Gisela, aprovechando su regreso a la Argentina. Paso a presentar una línea de cada una. Gisela Sarenberg es doctora en Ciencias Políticas por Flaxo México y maestra en Políticas Sociales por la UBA de Argentina. Es profesora investigadora de Flaxo México, donde también se desempeña como coordinadora académica de la Maestría en Políticas Públicas y Género, y ha publicado en una serie de libros y artículos en editoriales de reconocido prestigio, habiendo recibido premios internacionales por sus publicaciones. María Alicia Gutiérrez, a quienes todos seguramente más que conocen su destacada trayectoria profesional y también como feminista, activista, es profesora titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es docente de posgrado en UNTREF, ISER, UNSAM, entre otras, digamos, universidades. Sus temas de trabajo, de investigación y docencia son temas de género, feminismos, derechos sexuales y reproductivos, aborto, fundamentalismo conservador, etc. Y si mal no recuerdo, María Alicia, fuiste la coordinadora del primer grupo de trabajo de Claxo en temas de género. Si mi memoria no falla, nos compartiste ese dato hace algún tiempo. Andrea Daverio es politóloga, es docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente se desempeña como directora de la especialización en Género, Políticas y Sociedad de la Universidad de Lanús, y también como coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión. Aprovecho a agradecer enormemente al equipo de comunicación e institucional de UNSAM y de la Escuela de Política y Gobierno que hizo posible este evento y que además lo está grabando, y muchas gracias, Fernando, por ayudarnos con la logística. Bueno, todos me conocen, o me gustaría saber que me conocen, pero me presento igual. Mi nombre es Ana Laura Rodríguez Gustá, soy profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, y además soy investigadora con ISET, y quiero decir que es un lujo tener a Gisela y además a dos súper destacadas comentaristas, María Alicia y Andrea, donde la calidad de los comentarios va a hablar por sí mismo. Así que sin más, y agradecer por su presencia, Gisela, yo dejaría paso a tu súper sintética presentación, pero ubicarnos en el libro y de allí disparar los comentarios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a ir compartiendo pantalla. Gracias, Ana Laura, por la organización y la gestión. Ha sido un trayecto a llegar aquí, y muchas gracias a Ana María a María Alicia y a Andrea por los comentarios y por estar acompañándonos aquí. Voy a dar una serie de insumos para ubicar algunos ejes clave con respecto al libro, que por ahora ha salido en inglés, pero esperemos que se logre la publicación en español. La pregunta que dio inicio a este libro es cómo puede el movimiento feminista enfrentar amenazas conservadoras, y para contestar esta pregunta nos centramos en el aborto, que es un tema generalmente clasificado como doctrinal, es decir, que genera controversias profundas en las agendas morales, religiosas, culturales de un país.
y específicamente en 2 países, México y Brasil, que son, como los categorizamos, diversos, sobre todo en términos al tipo y grado de amenazas conservadoras. En el periodo de 2000 a 2018 para México, 2003-2018 para Brasil, y básicamente enfrentar amenazas conservadoras tiene 2 posibles resultados. Por un lado, bloquear estas amenazas, específicamente amenazas antiaborto, o llegar incluso a avanzar en la propia agenda pro aborto, ya sea con aprobación de proyectos legislativos, sentencias, etc. Bien, para estudiar las dinámicas que permiten al movimiento feminista, o los feminismos, como los llamamos en el libro también, para estudiar cómo las articulaciones en este campo permiten o no enfrentar estas amenazas, hacemos uso del concepto de redes anidadas feministas. Este es un concepto que proviene de la teoría de redes y la teoría también informática, y hace alusión a paréntesis que pueden ingresar o salir de fórmulas sin modificar el sentido de la fórmula general, ¿no? Entonces, lo elegimos precisamente por esta flexibilidad que transmite para nosotras el concepto, además de que utilizamos análisis de redes, pero no tanto por la cuestión técnica, sino porque buscábamos un marco conceptual que nos permitiera describir analíticamente y recorrer analíticamente los feminismos de una manera no normativa, no encasillándolos en una definición a priori de lo que deben ser, sino que pudieran englobar lo que nosotras nos encontramos en la investigación, que es una heterogeneidad, una multiplicidad enorme, y además dinámica. Entonces, este concepto hace alusión a las distintas organizaciones y actoras de la red de feminismos que alternadamente ingresan y salen del campo feminista, muchas veces compartiendo repertorios conjuntos. Estas redes anidadas las analizamos en distintas dimensiones. Me voy a centrar específicamente en las 2 primeras, la dimensión horizontal y vertical. Por cuestión de tiempo solo voy a mencionar muy brevemente la intermedia. La dimensión horizontal hace referencia a los anidamientos y también desanidamientos, ¿no? Las articulaciones, desarticulaciones dentro del campo mismo de los feminismos, en 2 subdimensiones específicas, lo que tiene que ver con la interseccionalidad y lo que tiene que ver con la otra subdimensión, con identidades sexuales. En concreto, lo que observamos es en qué medida las redes, especialmente las redes pro aborto en Brasil y en México, se anidaban más o menos con tanto organizaciones de los feminismos indígenas como de los feminismos de mujeres negras, como con organizaciones del campo LGBTQ+. Por otro lado, la dimensión vertical hace referencia al anidamiento de estas redes con un Estado que también lo concebimos desde la sociología política relacional como un ente, un ensamble, ¿no? Fragmentado, con redes internas flojamente acopladas, etc. Y allí la pregunta clave tuvo que ver con observar en qué medida las redes feministas pro aborto se anidaban o no con los 3 poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial, con los gobiernos a nivel subnacional y con dependencias de gobierno que lograran llegar a poblaciones en los márgenes. Y finalmente, bueno, está la dimensión intermedia, que alude a partidos políticos e instituciones participativas, especialmente para el caso brasilero, eso es importante, que conecta un poco las otras 2 dimensiones. Por cada dimensión hay conclusiones, como dije, voy a resaltar solo 2 para la dimensión horizontal y la vertical. La primera, para la dimensión horizontal, tiene que ver con que la evidencia nos muestra y nos sugiere también fuertemente para futuras comparaciones
que la pluralidad articulada dentro del campo feminista no debilita al sujeto político feminista, sino que por el contrario, lo fortalece frente a amenazas conservadoras, especialmente para bloquear proyectos conservadores antiaborto. Este es claramente el caso de Brasil, en donde las redes feministas anidadas en Brasil con una gran capacidad de articularse horizontalmente, y esto también tiene que ver un poco ¿sí? con la tradición participativa, eso lo explicamos en el libro, ¿no? En Brasil, que articuló muy fuertemente también al movimiento Mujeres Negras. Esta característica es un factor importante para que en Brasil se hayan rechazado o bloqueado más de 100 proyectos a favor del derecho a la vida desde la concepción, que se dice fácil, pero hay que poder bloquear, ¿no? Tamaña cantidad de proyectos. Y como vamos mostrando en el libro, esta capacidad de articularse para poder movilizarse en las calles, pero también para poder generar ciertos lobbies, fue fundamental. La otra conclusión importante que voy a destacar ahora tiene que ver con la dimensión vertical, y lo que nos muestra es que no es evitable para el movimiento feminista el relacionamiento con el Estado. Esto que puede parecer trivial, más allá incluso de que lo conceptualicemos como Estado patriarcal, es una falsa dicotomía preguntarse si hay o no hay que relacionarse con el Estado. Lo que vimos al analizar esta evidencia es que más bien lo importante es observar cómo es la relación que se da con el Estado. Y allí lo que observamos es que tanto para avanzar como para bloquear, el caso mexicano lo que muestra, un poco el caso brasileño y el caso mexicano tienen que aprender de sus capacidades diferentes, ¿no? Es justo lo contrario que en el caso brasileño. En el caso mexicano se observa una gran capacidad de estas redes para articularse a los tres poderes de gobierno, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Muy importante la articulación con el Poder Judicial, como bueno, de alguna forma también se pudo observar en las últimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en México. El talón de Aquiles, sin embargo, para el caso mexicano hasta 2018, y esto se ha modificado un poco últimamente, tiene que ver con las debilidades en las articulaciones subnacionales, ¿no? A nivel territorial subnacional y a nivel territorial con organizaciones que están relacionadas con poblaciones en los márgenes. Entonces, para terminar de ilustrar esto, y con esto termino, van a encontrar grafos, no es para que se asusten, es una de las aproximaciones que hacemos. Estos grafos lo que muestran, los puntos son organizaciones del campo feminista mexicano y brasilero, y las líneas son relaciones entre organizaciones, relaciones de colaboración para hacer avanzar la agenda feminista. Se le preguntó a cada una de las entrevistadas esto y salieron estos datos. No voy a pretender ahora que entendamos a profundidad estos grafos, sino simplemente hacer un ejercicio de los que el libro propone para acercarlas un poquito a alguno de los sabores que da el libro junto con la información histórica y cualitativa. Si observamos la red, el campo de relacionamiento feminista en México, podemos observar que hay muchos subgrafos, es decir, grupitos de organizaciones relacionadas entre sí que no se relacionan con otras organizaciones en la red. Inclusive hay organizaciones sueltas que no se relacionan con nadie, que están solitas, que fueron nombrados como organizaciones con las que se colabora, pero creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Que fueron nombradas como organizaciones con las que se colaboran, pero que desde el punto de vista de las entrevistadas no colaboran entre sí con otras organizaciones. Entonces, este campo está fragmentado 29 veces, ¿no? Hay 29 subgrafos, considerado inclusive cada uno de estos nodos o puntos o organizaciones. En cambio, el campo brasilero, ¿no? Tiene 3 subgrafos, es decir, el campo mexicano es mucho más fragmentado que el campo brasilero. Cuando
imbricamos esta información con la información cualitativa e histórica, lo que vemos es que, de nuevo, la red mexicana es muy potente en su enraizamiento por arriba, sobre todo, con los tres poderes de la Unión, y es mucho más débil en su enraizamiento con organizaciones, por ejemplo, del campo, que esto puede estar cambiando ahora, el campo lésbico, ¿no?, que están aquí, o con organizaciones culturales, o con organizaciones de base o populares, y el campo brasilero, en cambio, sí tiene articulaciones, sí tiene redes de redes, ¿no? O sea, hay intermediando, conectando estas redes, hay redes de redes que abarcan diversidad de temas, ¿no? En cambio, los nodos, los puntos que intermedian en el caso mexicano son mujeres en plural, la Suprema Corte de Justicia y GIRE, y que intermedian en este subgrafo. Ahora, con esto yo terminaría. El punto de este análisis de redes es observar esto, ¿no? ¿Cuáles son las articulaciones, cuáles no, en qué puntos sí hay confluencias, en qué puntos no? Y como dije, muy generalizando, el caso de Brasil le vendría bien estudiar y aprender del caso mexicano cómo hacer política de élite, podríamos decir, de alto nivel, y al caso mexicano creo que también le vendría bien aprender cómo hacer política popular, ¿no? O con sectores populares marginales. No es que no exista, ojo, pero es mucho más débil que en el caso brasilero. Con eso termino. Muchísimas gracias, Gisela. Pasamos a darle la palabra a María Alicia, que tenés entre 10 y 15 minutos de comentarios. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Gisela y a Ana Laura por la invitación. El libro me provocó un montón. Y voy a decir por qué me provocó un montón, porque encima tienen la virtud, podríamos decir, de tomar el caso argentino al final. Y bueno, yo empecé exactamente en los años 80 a militar sobre estos temas, o sea que llevo algún tiempo, y fui de las creadoras de la campaña, del grupete de las creadoras de la campaña. Entonces me provocó muchos interrogantes, muchas dudas, muchas preguntas, pero además acabamos de tener este fin de semana la plenaria nacional de la campaña con 90 compañeras de todo el país, y surgieron todo el tiempo, aún en el proceso de la implementación de una ley, muchos de los interrogantes que ustedes traen en el libro. Entonces, lo primero que quiero decir es que felicito la aparición del libro, me parece un texto precioso, me parece que tiene un enfoque muy original respecto de un tema, quizás a mí me pasa y al resto no, que estoy saturada de leer un tema que estoy, así que me parece que ya no hay nada para decir, me dan ganas de decir cosas, pero ya me parece que no hay nada para decir. Y sin embargo, acá hay un enfoque en esta idea de tomar la cuestión más desde, si querés, la red de redes o lo tecnológico, sin dejar de ver las cuestiones cualitativas, histórico-políticas, que me parece que le da una mirada muy interesante, y en ese sentido me parece que la idea de redes anidadas es un acierto, es realmente un acierto en el sentido de, como lo explicó Gisela recién, que me va a ahorrar la mitad de la presentación, aclaro, pero como lo dice Gisela recién, estas especies de paréntesis donde se puede entrar y salir, donde se puede asociar o agrupar de una manera, desagrupar, agrupar. Los feminismos tienen una particularidad maravillosa, y una de las particularidades maravillosas es que nadie entra a ese espacio y sale igual, y que una vez que entraste no salís nunca más. Es un problemonazo, excepto que te pegues una decepción enorme por alguna razón exótica que todavía no conozco, sí, gente que se ha corrido más o menos, pero hay algo que atraviesa, porque atraviesa profundamente las subjetividades, y porque atraviesa algo de la transformación, y porque además atraviesa algo muy peculiar, que aunque nos peleemos mucho internamente, aunque tengamos muchos debates y muchos problemas realmente, y muchos problemas para articularnos, si hay algo que tienen los feminismos es pensarse y repensarse todo el tiempo. No conozco muchos movimientos, ni menos partidos políticos,
que realmente se critiquen y autocritiquen y se repiensen todo el tiempo. Y el libro trae muchas puntas que a mí me llevaron, y por ahí voy a ir más por ese lado, a hacer, a ver, algún comentario que no estoy de acuerdo con algunas cosas del libro, pero no porque no esté de acuerdo en sí con lo que el libro dice para la experiencia en sí de México y de Brasil, sino porque me parece que un dato clave es tener muy claro que los condicionantes estructurales, llámense políticos, económicos, sociales, culturales, definen sin lugar a duda las formas que pueden adoptar las luchas por el derecho al aborto en particular, pero creo que por otras en general también. Yo recuerdo una discusión con Marta Lamas, varias oportunidades la crucé y la discutí con ella, digamos, en una nota en página 12, cuando Marta Lamas nos decía cómo se había hecho el proceso de elegir en la Ciudad de México, y lo teníamos que hacer nosotras, que fallábamos y fallábamos y fallábamos, invariablemente después de presentar 7 veces el proyecto. Y yo le decía en esa nota, que ya ni recuerdo porque tiene muchos años, de tener como 14 años, no sé, en esa nota le decía, no es que no probamos a hablar con los intelectuales, es que estamos en situaciones culturales, políticas radicalmente distintas, y el efecto que producen ciertas cosas no es lo mismo en un país y en otro. Creo que eso el libro lo muestra magistralmente bien, como a través de una serie de categorías muy propias de la sociología política, analiza 2 casos, como el caso de México y el caso de Brasil, a través de ese cuadro, que bueno, yo lo iba a comentar, pero ya lo puso mejor Gisela y lo comentó, de esos 3 niveles, horizontales, intermedios y vertical, que me parece que proponen un marco de análisis muy interesante. Y muy interesante, no solo para verlos de manera diacrónica, sino también para verlo de manera sincrónica. Y porque me parece que las luchas por el aborto cruzan, pero necesariamente, aunque uno no quiera, miren que yo no quiero hablar con el Estado, la verdad es esa, yo personalmente no quiero, y sin embargo lo cruza invariablemente. Lo importante es ver cómo los movimientos se replantean esos modos de cruzar estas dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión horizontal, la cuestión de la interseccionalidad y la cuestión de la identidad sexual. Pido disculpas por alguna cierta autorreferencia que por ahí voy a traer. Yo recuerdo 2 debates en el debate al aborto en la Argentina, y lo traigo porque en el libro está el ejemplo de Argentina, si no, no soy tan chauvinista, lo quiero aclarar. Interseccionalidad. Cuando estamos en el debate del aborto en el 2018 en la Argentina, a mí me invitan de Ecuador para acompañar el proceso del armado de una campaña. Para mi no gran sorpresa, pero más o menos, porque tampoco me voy a hacer la súper lúcida, para mi gran sorpresa, las problemáticas que traían, yo no tenía nada para decir. La verdad que no tenía nada para decir más que las 2 pavadas que cualquiera se da cuenta en una forma organizativa. Y lo que no tenía para decir era porque lo que me quedaba claro, que la campaña argentina, la dimensión de pueblos originarios, no lo había incorporado como una dimensión central del debate, para nada. Y eso no quería decir que no hubiera regiones del país, porque la campaña es federal, que lo tomaran. En cambio, en Ecuador era central el eje, tanto por los problemas que tenían las mujeres indígenas al ser feministas dentro de sus comunidades, como los problemas que tenían dentro de la colectiva feminista por ser indígenas. Entonces, o población originaria, perdón, no sé bien cómo se dice exactamente, pero bueno, eso. Entonces, la interseccionalidad como un dato es de Brasil, o quizás de México, o quizás de algún país andino. La verdad que no fue tan así de Argentina. Y con esto no estoy haciendo una guerra, porque nosotros tenemos ley, o sea, 17 años la peleamos y tenemos ley, o sea, tan mal no la hicimos. Pero este tema de la interseccionalidad fue un tema y fue una demanda. Recuerdo perfectamente una charla en el 2018, que no parábamos de hablar por todos lados, con una dirigente mapuche muy importante argentina, donde me gritó en la charla, estábamos juntas, dijo, porque nosotros esa ley no la vamos a apoyar nunca. Dije, pero Moira Millán, para la que la conocen, pero Moira, ¿por qué no? Porque ustedes no incluyen ahí las cuestiones medicinales con las cuales nosotros tratamos desde nuestro colectivo el problema. Y yo digo, pero no te la reconoce la ANMAT.
si no te la reconoce oficialmente, nosotros no estamos haciendo la revolución socialista, nosotros estamos buscando una ley. Tenemos que hablar con el Estado, hablando de hablar con el Estado. O sea que nos va a sacar volando, no podemos poner esa medicina dentro de una ley, ¿no? ¿No te das cuenta que no se puede? Bueno, no importa, pero no te vamos a apoyar. Entonces, eso era un dato interesante de que ahí no había una interlocución interesante que permitiera poder ajustar eso. Persona gestante, orgullo de nuestro proyecto que no lo tiene ninguno, orgullo. 14 años de debate con la colectiva LGTBIQ+. Nos dijeron de todos a las feministas, nos pelearon a morir hasta que entendimos por consenso, que es como trabaja nuestra campaña, no trabaja por voto, que eso era una necesidad. Entonces la interseccionalidad, incluida con la identidad sexual, no fue nada fácil. Fueron 10 compañeros trans a hablar a las audiencias públicas, y sin embargo nos criticaron a morir de que no tuvieron espacio. Para nosotros habían tenido una cantidad de espacio increíble, pero es probable que para la colectiva de ellos no fue tanto el espacio y no lo debatieron. Sin embargo, están como sujetos de ley. Entonces yo diría que todas estas dimensiones que ustedes trabajaron, lo mismo la relación con los partidos políticos, ahora voy a ir ahí muy especialmente, pero o con el Estado en particular y demás, claro que son dimensiones que se requieren para el análisis, pero es clarísimo cómo es imposible dar una receta. Es imposible. Nosotras nos tocó, porque yo creo que lo que fue un éxito no fue solo la ley, fue la marea verde, que eso es otra cosa. La marea verde no es la lucha por el aborto nada más, es otra cosa. La verdad que nos tocó hablar, a mí me tocó, como a muchas compañías, hablar en todos los lugares del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron? Bueno, uno la cuenta, porque la fue viviendo y se fue equivocando y qué sé yo, pero en definitiva sabe que no es válido. Miren, cuando ustedes analizan el caso de Brasil, yo leí y decía que me volvió la envidia que teníamos en los años 90 con el movimiento feminista que tenía Brasil. Movimiento feminista que lo tenía insertado en el poder ejecutivo, operando de la mejor manera que se puede operar, porque era con autonomía, porque ese es el problema con el Estado. ¿Cómo operás con un discurso que te permita sostener la autonomía? Porque si sos funcionaria y entonces te vas a callar, en este momento en la Argentina hay cantidades de provincias que no aplican la ley porque se les canta no aplicarlo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hacen las funcionarias? Y un poquito se callan. Entonces tiene que haber un movimiento que tenga algún grado de autonomía para venir a demandar eso, porque si no, y frente a un Estado que cumple un montón, pero que no alcanza. Entonces, de donde no alcanza hay que decirlo. Brasil, en los 90, tenía el movimiento de salud más importante de América Latina. Las conferencias internacionales de Naciones Unidas las envidiábamos. Y fíjate en qué terminó pocos años después, y no con Bolsonaro, que eso ya, bueno, pobre, eso ya fue entrar en una debacle, con Lula, no con Bolsonaro, con el segundo Lula, y con Dilma, y con los acuerdos. Entonces, el diálogo con los partidos políticos sí, pero ojo, porque un movimiento social es un movimiento y tiene algunas reglas que son distintas a las reglas de los partidos políticos. Entonces el diálogo está limitado o está complicado justamente por esas reglas que unos y otros tienen. Yo creo, y me parece que ya voy en tiempo, así que voy a ir terminando, que ustedes tienen una afirmación que la felicito por el coraje, la felicito, me encantó, porque dice, plantean que el avance feminista articuló el avance conservador. No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque el conservadurismo existe en la región desde siempre. Nosotros fuimos conquistados por la cruz y la espada, o sea, con eso solo ya sabemos. ¿A dónde se metió la Iglesia Católica siempre? En dos grandes temas, familia y educación. Y eso es prácticamente en todos los países de América Latina, planteando cómo debía ser el orden de la sexualidad, en todo caso, ¿no? Así dicho en términos muy, muy, muy genéricos. La estrategia conservadora que aparece ahora, la empezaron a armar en los años 70. La empezó a armar Ratzinger en los años 70 desde la doctrina de la fe. Ustedes saben que ellos de ecuménicos no tienen nada, pero de tontos tienen menos. Entonces, donde se tienen que juntar los neopentecostales, los carismáticos con los pentecostales, ese ratito se juntan. No tienen ningún problema en estar en contra de la ideología de género.
Después, chao, cada uno se va a su lugar y arma el negocio que tenga que armar desde donde lo tenga que armar. Ellos vienen haciendo esta estrategia desde los años 70. Las conferencias internacionales fueron un lugar clave. CPD y la mujer, Conferencia de la Mujer, fueron claves. Un avance conservador brutal, donde la Argentina se anotó en esa partida, que nos costó muchísimo remontar. Sacar el Día del Niño por Nacer, sacarlo, ¿no?, como decreto, sacar los famosos corchetes de la plataforma de acción que dejaba fuera todos los derechos que tuvieran que ver con la corporalidad. O sea, cuando nosotros discutíamos la ley de salud sexual y reproductiva en Argentina, pero también en otros países cuando se discutía, sacaban todos los colegios religiosos a la calle con los escarpines, y nos hacían las marchas con los escarpines. No hay ninguna novedad. Sí hay para mí una novedad, y es que la aparición de un modo diferente, y ustedes lo toman en la medida en que toman las redes, de cómo organizar la conversación, cómo organizar el discurso, los coloca en un lugar distinto. No hablan más ni de Dios, ni del Corán, ni de la Biblia. Ahora hablan de la ciencia, hablan de la ética y hablan del derecho. Y de la salud también. Entonces, discurso disque laico, una asociación entre sectores del protestantismo, sectores de la Iglesia Católica y sectores conservadores, laicos pero profundamente conservadores, en un armado de un discurso y un escenario de avance, ahí sí, de avance de los derechos, que les permite ubicarse, o que los llevó a ubicarse en una posición antiderechos, digamos, ligados a la sexualidad, o ligado a la libre decisión, o ligados a la libertad, o ligados a la autonomía, dentro de un proyecto integral. No nos engañemos. Yo digo siempre, si fuera nada más que contra la ideología de género, es una fiesta. A ver, abortos las mujeres se hacen desde siempre, las personas gestantes también. Lo seguiríamos haciendo, si tenemos avance tecnológico, misoprostol, mifepristona, socorristas, profesionales que están a favor. Ahí no está el problema. El problema del avance conservador es justamente ese nuevo discurso, esa nueva argumentación, esa nueva estrategia de democratizar la democracia desde adentro. No están en contra de la democracia, están en contra de la democracia democrática. Pero desdemocratizar desde adentro, eso es lo que hizo Bolsonaro y toda la tropa brasilera. Y ese es el proyecto que es más actual, con un perfil profundamente filofascista. Entonces yo no creo que sea porque avanzó los feminismos solamente, no digo que no sea un elemento posible, sino porque es una estrategia de muy, muy largo alcance. Y quizás un riesgo de los feminismos son los feminismos populares para ellos. Quizás ese es un riesgo grande, los feminismos comunitarios. O pensar la justicia reproductiva, al estilo que lo piensa una Donna Haraway, que te la liga con los problemas del medio ambiente y el cambio climático. Quizás eso sea todo un tema porque te meten los problemas del desarrollo, etcétera, etcétera. Pero la aparición, es cierto que han aparecido con mucha virulencia, pero la existencia, la argumentación, existe desde hace muchos años. Y la estrategia tiene por lo menos 50 o 60 años. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, María Alicia, muchísimas gracias, excelentes comentarios. Pasamos ahora a Andrea, entre 10 y 15 minutos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, después de la presentación de Gisela y de María Alicia, bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, por la invitación, a Gisela. Para mí es un enorme placer estar acá y formar parte de esta conversación. Bueno, en primer lugar, yo me sumo al entusiasmo por el libro y por las felicitaciones a Gisela y a Débora. La verdad es que es cierto lo que dice María Alicia, que estamos desbordados de lecturas y de producciones que se repiten. Y es un texto que a mí me resultó provocador y me resultó apasionante en múltiples sentidos. Hay alguna cosa que ya presentó Gisela y María Alicia que yo no me voy a repetir, pero me voy a referir a otras cosas.
En primer lugar, a mí me parece que es un texto muy oportuno, porque me parece que avanza en una línea de investigación necesaria, ¿sí?, que se viene recorriendo en la región en relación a los feminismos, y que trae preguntas y renueva preguntas en relación a los avances conservadores y cómo responder al avance conservador. Entonces me parece que en ese sentido tracciona, vuelve a pensar y recupera de manera genealógica lo que nos venimos preguntando desde los feminismos. Entonces eso me parece que es un hallazgo que yo celebro, porque, repito, ¿no?, trae tracción en términos históricos y sigue abriendo, ¿no? Es decir, es un libro que ofrece, que es muy generoso, que es provocador, pero es un libro que deja bien. En segundo lugar, es un libro que genera evidencia a partir de un marco analítico. Yo acá me sumo a lo que dijo Ana Laura y a lo que dijo también María Alicia. A mí me parece que es un marco analítico novedoso, ¿sí?, que es un marco analítico original, porque busca responder cómo poner en diálogo a distintos actores en diferentes dimensiones, ¿no? A quienes trabajamos sobre el Estado, y a mí en particular, recién la escuchaba María Alicia diciendo, bueno, a mí no me gusta mucho el Estado. Este año yo la invité a una conversación que justamente tenía que ver sobre teorías feministas del Estado, y fue muy interesante ver esto, ¿no? Desde dónde lo miramos. Bueno, a mí me interesan mucho las preguntas en relación a cómo se relacionan los feminismos como el Estado, cómo pensamos al Estado desde los feminismos, qué condiciones de posibilidad tenemos para transformarlos. Y me parece que uno de los problemas que tenemos es con los marcos analíticos que disponemos, ¿no? Siempre parece que nos falta algo, ¿no? Bueno, a mí me parece que es un marco analítico potente, porque a través de las tres dimensiones recupera. Yo después me quiero referir a la dimensión horizontal, porque tengo algo para decir respecto al tema de la interseccionalidad, pero me parece que pone en diálogo a los movimientos de mujeres, a todos los feminismos de la región, con el Estado, con esta visión del Estado, ¿no? Con una visión de un Estado que no es homogéneo, que es contradictorio, y con una perspectiva relacional, ¿no? Entonces me parece que yo fui encontrando elementos que necesitaba para poder comprender las reacciones de los feminismos frente a los Estados, ¿no? O sea, se trabajan dos casos diversos, dos casos extraños. A mí metodológicamente me pareció interesante, ¿no? El caso de México y el caso de Brasil, que muchas veces, bueno, parece que eso no puede hacerse en un estudio en donde parece que se comparan peras con manzanas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el caso brasilero con el...? Bueno, sí, son dos federalismos, pero son, ¿no?, peras y manzanas. Bueno, Gisela y Débora comparan peras y manzanas a partir de una propuesta metodológica, dos federalismos, pero dos federalismos distintos, ¿no? Y ahí a mí me resultó muy interesante cómo vieron cómo opera ese federalismo, las reglas del federalismo mexicano y las reglas del federalismo brasileño. Y acá me parece que hay una clave de lectura y una oportunidad para lo que Gisela y Débora, de manera bien pretenciosa, dicen: nosotras no solo queremos hacer este ejercicio, nosotras queremos ofrecer una herramienta heurística, ¿sí? O sea, no solo estamos estudiando estos dos casos, e hicimos las 50 entrevistas, se hicieron todo ese mundo de redes que hicieron y se enfrentaron, sino que en realidad queremos ofrecer una herramienta que habrá que ver si es esa, si es mejorable, ¿no? Pero me parece que es una herramienta que tiene potencia. Entonces, yendo a algo que decía María Alicia respecto de las recetas, ¿no? Es decir, cuando algo funciona bien en un país, parece que tenemos que extrapolar y nos olvidamos si son unitarios, si son federales, si cómo es la genealogía del movimiento de mujeres, cómo es la historicidad, cómo funcionan los poderes, cómo funcionan el nivel nacional, subnacional, si son chicos, si son grandes, si están en Centroamérica, si están en Sudamérica. Bueno, me parece que es un excelente ejemplo el libro que nos ofrecen, de que no hay recetas exportables, ¿sí?
pero sí tenemos algunas claves que ellas muestran en la evidencia. Es decir, ellas encuentran que en el caso de Brasil funciona para bloquear un tipo de red en donde prima esa horizontalidad, y que en el caso de México, por la historia y por las relaciones entre los feminismos y el tipo de federalismo mexicano y la historia de la relación, bueno, prima una red más elitista, o sea, prima la posición. Entonces ahí voy a un segundo elemento que a mí me parece importante, y es que queda muy claro en el libro que sigue siendo relevante para los feminismos pensar las relaciones con el Estado. Con los estados que sean, con los estados que tenemos, con las formas que van adquiriendo, con lo que ha hecho la razón neoliberal con nuestros estados modernos, coloniales, nacionales, plurinacionales, con tradiciones más democráticas que otros, pero me parece que esa es una pregunta que sigue siendo relevante y que tenemos que seguir pensando y generando evidencia, y me parece que además esa oportunidad hoy es más que nunca. Porque el neoliberalismo ha dejado sus huellas y sigue presente, porque el lugar del Estado no está saldado respecto de que es evidente el rol que debe tener, sino que es un sentido. ¿Sí? Es decir, el rol que tiene el Estado en la regulación de las relaciones sociales, ¿sí? Esto sigue estando en disputa en nuestra región. Entonces a mí me parece que en ese sentido celebro el lugar que tiene esto en el libro y el lugar que tiene finalmente la política, ¿sí? O sea, me parece que es un texto que eso lo deja al descubierto. Quisiera decir algo más en relación a la cuestión metodológica. Creo que es un texto que recoge, en términos de enfoques de política pública, los enfoques de redes, ¿no? Es decir, los enfoques de redes, bueno, es uno de los tantos enfoques de políticas públicas, enfoques contemporáneos, que tenemos disponibles, quienes trabajamos sobre estas temáticas, para hacer análisis de procesos de política pública, ¿no? Bueno, acá me parece que también hay una mixtura original de donde abrevan Gisela y Débora, de los enfoques de gobernanza, de los enfoques de redes, y hay una lectura feminista. A mí me gustó muchísimo lo que dicen ellas en un momento respecto de qué sería anidar, ¿no? Y acá me parece que lo que propuso Gisela hasta fue modesto, porque nos mostró una parte de lo que es para ellas anidar, que tiene que ver con este enfoque informático de los paréntesis. Ellas tienen un apartado respecto de lo que es epistemológicamente, la etimología de la palabra anidar, y cómo eso se liga con los feminismos, ¿no? Con la praxis feminista, y cómo de allí podemos ir a hacer un análisis de las redes. Bueno, a mí me parece que acá hay un desafío metodológico que ellos resolvieron, utilizaron esas redes, que ojalá en las próximas versiones, yo se lo decía a Gisela, fueran generosas y generosos los editores y pusieran algunos colores, ¿no? Porque me parece que es un texto muy atractivo, muy claro, cosa que no ocurre en muchos textos de análisis de redes, en donde la gente larga por la mitad porque termina perdiéndose de qué se trata la red, ¿sí? Bueno, a mí me parece que la lectura es muy clara, ¿sí? Y ellas llegan a conclusiones, pero me parece que lo visual es muy importante, es decir, ¿qué es lo que veo yo en esos grafos? Para que no sean textos de nicho, es decir, para que efectivamente yo pueda recuperar la dimensionalidad de esas redes, que cuando yo tengo esa visión plana con los círculos y todo, tengo que hacer un enorme esfuerzo para poder identificar cuáles son, ¿no?, esas organizaciones intermedias y esto que nos estaba mostrando, pero no es responsabilidad de Gisela y Débora, sino de quienes diseñan y no son amorosos con quienes leemos y miramos esos gráficos.
Finalmente, entonces, quería destacar este hallazgo que también es metodológico. Quería decir algo respecto de la interseccionalidad, que me pasó a lo largo de la lectura, y es que yo tengo la sensación que a lo largo del texto la interseccionalidad aparece con diferentes usos. Entonces, en el modelo analítico de Gisela y de Débora, aparece como una subdimensión. Entonces, en el inicio del análisis, eso a mí me resulta claro, como una subdimensión, como la identidad sexual. A lo largo del texto hay referencias a un análisis interseccional que se hace de los propios feminismos. Entonces ahí me surge la pregunta, ¿cuántas circulaciones de la interseccionalidad hay en este texto, ¿no? Y me parece que es también un ejemplo de los usos y circulaciones que hoy tenemos de la interseccionalidad, como un concepto, como una categoría, como un paradigma heurístico, como una metodología, ¿sí? Y los desafíos que tiene eso traducirlo para la solución de un problema público, que es otra cosa, ¿no? Entonces acá me parece que para mí es un nivel a atender en futuras investigaciones, porque es algo que en el análisis de la política pública está presente. Hoy, en los diseños de las políticas públicas, casi parece una mala palabra si no aparece la interseccionalidad, ¿sí? Pero hay que ver de eso, esa retórica, y tiene mucho que ver con lo que fue el uso de la categoría género, cuando se empieza a trabajar, algo de esto está pasando ahora. De ahí a que nosotros podamos hacer diseños de políticas públicas efectivamente transformadores en clave interseccional, me parece que es otra interpelación al Estado y al proceso de diseño y análisis de política pública, ¿no? Bueno, yo voy dejando por acá porque todavía faltan comentarios, así que muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Andrea, por los comentarios, aplausos. Me atrasé unos segundos porque no encontraba las palmas de aplausos. La verdad que me gustaron mucho. A mí me toca cerrar un poco como retomo lo que decía cuando iniciamos este interesante conversatorio para Roberto Término, María Alicia, que me habías comentado. Creo que el libro de Gisela y de Débora es más que oportuno, y es más que oportuno por una famosa frase que dijo Guillermo O'Donnell un par de años antes de morirse, es que América Latina todavía necesita avanzar en el mentado Estado democrático de derechos, o sea, el régimen democrático no alcanza, sino que el régimen democrático debe ir de la mano de un Estado afirmativo que vaya avanzando en derechos, y él reconoció que una frontera difícil y desafiante de mover en América Latina eran precisamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, es un libro oportuno para discutir el Estado democrático de derechos, que nos resume democracia y Estado en un único concepto. Creo que lo interesante del libro es que de alguna forma nos muestra que distintos caminos llevan a Roma. Y acá lo que decía María Alicia, no hay recetas para enfrentar el avance conservador, y no hay recetas que lleguen a la despenalización y legalización del aborto. En esos caminos que llevan a Roma, yo tengo un enorme acuerdo, diría hasta epistemológico, con el libro. Se enfocan en la lógica de procesos, o sea, no ven el embate conservador como un resultado, como un outcome en la literatura de políticas públicas, sino que lo ven como proceso que busca crear condiciones habilitantes para responder y desactivar el embate conservador. Yo diría destacar esto, Gisela, que ustedes ven procesos, y como lógica de procesos siempre va a tener cuestiones en movimiento, cuestiones desafiantes, al punto que por eso ustedes tuvieron que extender el análisis de México del 2018 al presente. Eso también lo transmite el libro. Otra de las cuestiones interesantes
es que no trabajan con una noción de causalidad, sino que ustedes ven procesos concomitantes, como la construcción de ciertas formas de redes anidadas producen ciertos procesos que buscan responder al embate conservador. Entonces estamos viendo procesos que se mueven de forma concomitante en ciertos contextos de cambio o consolidación de las democracias o de procesos de democratización que también son muy diferentes, porque en México hubo una alternancia partidaria y en Brasil hubo un cambio de régimen propiamente dicho. Dicho esto, acuerdo también con lo que dijo Andrea, que es muy oportuna retomar la perspectiva analítica de redes anidadas, porque nos va a poner un poco de orden en algo que ya la literatura empírica feminista de la región viene discutiendo, como el feminismo son redes de redes, articulaciones, etc. Me parece que la noción de redes anidadas pone cierto orden metodológico, por lo menos si nos permite reconstruir algunos mapas para ver qué actores son centrales y qué actores son tan fundamentales que si los retiramos se nos desconecta la red. Dicho esto, a mí me gustó mucho encontrar qué es lo que conecta y desconecta la red en forma comparativa en ambos países. Y ahí es donde me parece, digamos, que en el caso de México, poner la Suprema Corte de Justicia como un nodo que si lo sacamos nos desconecta la red, nos dice mucho acerca de cómo las redes feministas en México se vinculan con el Estado. Y también nos dice muchísimo la red en Brasil, que la salida de Dilma del gobierno saca directamente, retira del gráfico a la Secretaría de Políticas para las Mujeres, porque es como mostrar qué importante que fue esa Secretaría del Poder Ejecutivo para permitir la conectividad dentro del propio movimiento feminista. Y acá hablo de movimiento feminista como movimiento social, o las feministas de las universidades, o las feministas en el Ejecutivo, las que están en el Poder Judicial, etc. Entonces creo que en ese sentido, los gráficos y ubicar los lugares de los actores en los gráficos es un poderoso instrumento metodológico al cual en futuros estudios hay que sacarle más jugo. ¿Qué me gustó y qué también en qué tengo disidencias con el libro? Me gustó mucho que el libro tiene una lógica argumental constructivista. Ustedes presentan un argumento inicialmente que de alguna manera esta red más selectiva y profesional y elitista en México fue como muy... creó condiciones para evitar los embates conservadores contra la legalización del aborto de la Ciudad de México en 2007, pero no pudo replicar esta experiencia a nivel subnacional hasta 2018. Y es ahí donde a mí me parece que luego en el análisis empírico y en las conclusiones ustedes levantan el peso. ¿Qué pasó después de 2018 que permitió que la Suprema Corte en el 2021 tuviera, digamos, regular en forma progresiva o levantara, digamos, la veda al aborto? Bueno, ahí cambia el partido político, eso cambió muchísimo, hubo elecciones, entonces nos pone sobre la mesa algo que yo creo que es muy importante, que es continuar profundizando qué pasa, digamos, con el debate ideológico izquierda y derecha con el tema del aborto. Realmente Morena facilitó que en los niveles subnacionales y en la llegada con la paridad política de mujeres de Morena en los legislativos nacionales, facilitó mucho avanzar, no ya solamente impedir los embates conservadores, pero permitió avanzar con las cláusulas a favor del aborto. Y también, digamos, las redes feministas estas que vemos que son elitistas, son profesionales, etc., esa red terminó de dar sus frutos en septiembre del 2021, digamos. Entonces a mí me parece que hay que recuperar esta idea que distintos caminos llevan a Roma. Por el contrario, en Brasil, interseccional, donde el movimiento feminista está con la diversidad sexual de la mano, donde uno normativamente dice qué hermosa configuración para el movimiento, que es algo que nos decía María Alicia, que en las conferencias uno se maravillaba con ese movimiento, no logra, o por lo menos puede sí defender avances conservadores durante el PT, pero durante el PT no pudo avanzar, digamos, en por lo menos discutir en plenaria la despenalización del aborto
en la Cámara de Diputados por todos los problemas que había, y de alguna manera ahí te muestra también un límite de un propio partido de izquierda. Entonces yo creo que esto también lo terminan ustedes matizando las conclusiones, y a mí tal vez me hubiera gustado que levanten un poquito más en estas configuraciones de redes cuánto mueve la brújula que el partido de gobierno tenga una agenda de izquierda, pero además se comprometa con una agenda feminista, o por lo menos se comprometa más instrumentalmente a no bloquear. O sea, me parece que ahí está la clave. Coincido, condición necesaria es que haya un partido de izquierda, ¿es suficiente? No. Tiene que ser un partido de izquierda comprometido con una agenda feminista y comprometido con el derechos sexuales reproductivos y aborto. Eso mueve la brújula muchísimo, y lo vuelven, y uno lo vuelve a ver en las historias que vos contás. Hay algo que también me parece que da para pensar, y es que los embates conservadores en México y en Brasil son de cualidad diferente. Estamos poniendo una etiqueta a fenómenos que por lo menos los inspira motivaciones distintas. Realmente la despenalización del aborto en la Ciudad de México de 2007 desplegó miedo entre los conservadores, digamos, y vos lo contás con la velocidad con la que los conservadores en las entidades federales buscaron reformas constitucionales para poner el embrión ya es ser humano, y por lo tanto esto es intocable, digamos, estoy ridiculizando, obviamente. Por la tangibilidad de la amenaza. A mí me hubiera gustado más una discusión de esa. Y en el caso de Brasil, yo creo que ahí realmente María Alicia, digamos, pone la tecla sobre la I. Hay un proyecto integrista neoconservador que explica la magnitud de la avanzada conservadora en dicho país. Finalmente, porque sé que estamos sobre la hora, creo que yo coincido con Andrea, interseccionalidad y alianzas con actores LGBT, de la diversidad sexual, son dimensiones diferentes. Creo que recuperar el Estado con todas sus complejidades es importante, y creo que preguntarse por qué el PT de Lula, en el primer Lula, no pudo avanzar más sistemáticamente, no solo contra los embates conservadores, sino además en realmente poner el tema del aborto en la agenda del Poder Ejecutivo, lo vi como una pregunta pendiente del libro. De hecho, me hubiera gustado ver en el libro dos cosas empíricas. La primera, que la primera conferencia nacional de políticas para las mujeres que da lugar en Brasil, que fue en el año 2004, y da lugar a la primera política nacional, tuvo mucho conflicto con la Secretaría de Política para las Mujeres, porque el aborto estuvo en la conferencia y fue licuado en la política nacional. Entonces ahí hubo un conflicto a pesar de esta coordinación vertical en torno al tema del aborto. Eso por un lado. Y lo otro que también empíricamente me hubiera gustado ver en el caso de México, que fue que en el año 2011, ¿sí? Por lo menos el recurso para anular las enmiendas constitucionales de las entidades federativas a favor de la vida fetal pegó en el palo en la Suprema Corte de Justicia. Tuviste 7 votos a favor de anular esas enmiendas constitucionales conservadoras contra 4. Lo único que impidió anular esas enmiendas conservadoras, estamos en el año 2011 con eso, fue la ingeniería institucional de la Suprema Corte, que para reformas o para este tipo de reformas se requería una mayoría especial de 2/3. Entonces, ese dato me hubiera gustado, porque yo creo que abona a que esta red feminista de México, que parece tan elitista, etcétera, hizo un buen trabajo con el Poder Judicial, y eventualmente es lo que destrancó digamos, esta agenda en México. Argentina es totalmente distinta, por eso me parece que lo interesante del libro es recuperar que distintos caminos llevan a Roma, y que no hay una única estrategia feminista, porque no hay un único sistema político que sea uniforme, porque no hay un único tipo de actor en un país, porque algo que dice muy bien el libro, los policy legacies, los legados de política y la historia también explican las configuraciones y las ingenierías institucionales.
Dicho sea de paso, me encantó, una buena contribución. Creo que el tema sigue dividiendo las aguas en la región, incluso los países donde ya está despenalizado. María Alicia hablaba de Argentina, hay 2 colegas en Uruguay, Verónica Pérez y Cecilia Rocha, que están examinando los impedimentos que tiene todavía en la práctica el ejercicio del derecho al aborto en Uruguay. O sea que me parece que tenemos mucha tela para cortar. Yo dejaría por acá, agradezco a las 2 comentaristas sus brillantes comentarios, y a tu presentación, Gisela, y dejaría algún minuto para que vos recapitules algunos de estos comentarios. Bueno, muchísimas gracias por la lectura atenta y los comentarios muy interesantes. Bueno, con respecto sí, nosotros consideramos al movimiento conservador, esperen un minuto, como contramovimiento, y lo explicamos ahí. Hay una sola oración que dice que lo vamos a considerar como reacción a la acción feminista. No es que consideremos que no existió nunca, ¿no? Abajo dice, en el pasado podríamos pensarlo de otra manera, pero para fines de este periodo, ¿no? Y para este trabajo específico lo vamos a tomar esa definición. Es un shortcut, un atajo, digamos, porque el libro no tiene espacio para discutir sobre los actores conservadores, ¿no? Eso también lo decimos en el libro, ¿no? Es un formato de libro de 30.000 palabras, que tiene sus reglas específicas, y decidimos ser como muy acotadas, y ver, los conservadores entran más como lo que disrumpe, ¿no? Y un poco, por ejemplo, para el caso de Brasil, después del 2005, ¿no? Se presenta este proyecto de ley después de la primera conferencia que acaba de mencionar Ana Laura, pues viene una andanada de reacciones, pero no quiere decir que no hayan existido antes, que no sean viejos actores, por supuesto que sí. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Y ahí está el intento de frase que salve el asunto, ¿no? De aclarar que, bueno, que somos conscientes de que hay una discusión al respecto, y que en el pasado obviamente se puede contemplar de otra manera. Me gusta el planteo que haces, Andrea, sobre interseccionalidad, me gusta mucho. También tienes razón, estas cosas de tratar de ir resolviendo, ¿no? Con poco espacio, etcétera, pero en realidad la interseccionalidad como no solo como una categoría aditiva, ¿no? O sea, como de adición matemática, que un poquito por ahí lo de subdimensión pareciera como llevarnos más ahí. En realidad sí, cuando hacemos el análisis, como nuestra perspectiva es profundamente relacional, y consideramos que la interseccionalidad justo es eso, ¿no? También, o sea, justo ver las relaciones de poder, no es como ir sumando porciones de pastel, digamos, ¿no? Creo que te estás refiriendo a eso, ¿no? Que contraste distintos usos en el libro, y tienes toda la razón. Y creo que sería buen punto para quizás aprovechar y hacer una aclaración un poquito más, a ver si nuestras negociaciones nos dejan, ¿no? Esperemos en la versión en español, pero sí me parece muy, muy interesante. Y bueno, el resto de los comentarios que hicieron. Y Ana Laura, exacto, le diste al clavo, por eso elegimos la intermediación, ¿no? Porque hay muchos posibles análisis que se pueden hacer de las redes. Elegimos la intermediación porque justo importa ver qué actores, si salieran, se modificaría estructuralmente, ¿no? La red, por eso se llaman medidas de centralidad. Y claro, justo cuando nosotros vimos que por ejemplo, que la AMB y Mujeres en Plural sean las 2 redes que son actores centrales, la AMB en Brasil, obviamente, y Mujeres en Plural en México, es súper importante. Justo nos habla es como
una observación que nos habla justo del proceso histórico por el cual se conformaron estas dos redes, ¿no? Y entonces nosotros dedicamos un apartado a comentar cómo en México, obviamente con presencia del movimiento feminista, la transición democrática avanzó, pero muy, muy centrada en la alternancia partidaria, y cómo el proceso fue diferente en Brasil, y lleva a distintas centralidades. Y cómo en México se arma una red interpartidaria, ¿no? Antes inclusive de Mujeres en Plural, porque Mujeres en Plural se formaliza en 2009, pero cómo se fue armando este diálogo, ¿no? Y, y cómo ese diálogo a su vez exige consensos, ¿no? Un consenso fuerte, y el consenso tuvo que ver con la pelea por derechos políticos, ¿no? Y la pelea por derechos políticos es un tema no doctrinal, es decir, no es un tema, ¿no? El tema del aborto no entra ahí, ¿no? En la AMB supone que entran variedad de temas, ¿no? Y aborto es un tema importante, ¿no? Es una red multitemática. En la red Mujeres en Plural, por una de nuestras entrevistadas nos dijo, si hay que discutir aborto, armamos un WhatsApp diferente, pero no puede ser en la red de Mujeres en Plural para nada, ¿no? Porque tenemos muy claro que el consenso se puede romper, y no lo vamos a romper, ¿no? Y bueno, y ha avanzado de manera hiper significativa todo lo que tiene que ver con paridad, violencia política, etcétera, con sus gaps, ¿no? Con sus brechas con respecto a la implementación, pero es un avance ejemplar en ese sentido. En cambio, toda la historia, la genealogía de historia de la red pro aborto es diferente, y tiene mucho que ver con estas divisiones de especialidades distintas. Las actoras conectoras sean tan diferentes nos está hablando, ¿no? De todo este proceso. Justo leíste las redes digamos, con el sentido que tienen, exacto, ¿no? Como mostrar, uno de los sentidos es mostrar estos cambios así claves. Yo estoy de acuerdo que no hay recetas y que varios caminos siguen a Roma. Lo que sí creo es que tampoco nadie es único, particular. Digo, mi tesis de doctorado fue sobre Eva Perón, ¿no? Sobre el Partido Peronista Femenino, y todo el mundo me decía, bueno, pero lo único que explica el Partido Peronista Femenino es Eva. Eva es Eva, ¿no? Sí, yo tengo clarísimo. Pero soy una defensora de la comparación. ¿Por qué? Porque creo que, si bien no hay recetas, siempre hay algo que aprender en otras experiencias, ¿no? Y hay también algunos puntos en común, inclusive entre peras y manzanas, ¿no? Que son dos tipos de frutas, ¿no? En donde podemos decir la acidez en una es tal, la acidez en la otra es tal, el azúcar es tal, el azúcar no es tal. Y eso es muy valioso, ¿no? Y en este caso creo que en mi opinión lo valioso tiene que ver inclusive con discusiones actuales. En México hoy en día hay una lucha intestina dentro del feminismo mexicano con respecto a si la lucha del campo LGBTQ tiene que ser o no nuestra lucha, si tenemos que articularnos o no, si tenemos que hablar de personas gestantes o no. La virulencia de esta discusión, yo a veces ya ni quiero abrir mis redes porque veo, ¿no? Digo, yo me la tomo así súper pero es impactante. ¿Y de qué sirve comparar con otros casos? Ok, tú puedes decir, esta no es mi lucha, ok, supongamos que sí, pero ¿qué pierdes y qué ganas cuando dices eso? Yo creo que lo que nos enseña el análisis de otro caso, ¿no? Es que el feminismo gana con la pluralidad, no necesariamente pierde, por lo menos abre la pregunta, ¿no? Quizás el feminismo mexicano dice, no, nosotros somos, nuestro eje central es la paridad es binaria, y nosotros no vamos a, como dicen algunos planteos, no vamos a maternar esas luchas, ¿no?
Ok, pero ten por lo menos claro cuáles son los peligros y cuáles no, y que no es así, que el pluralismo no es solo un costo. Yo creo que eso me parece bastante, y justo creo que es algo que el estudio de los feminismos justo nos puede enseñar mucho sobre eso. Claro, sí lleva más tiempo, seguramente más paciencia, como la construcción de cualquier acuerdo que no sea por voto de mayoría, ¿no? Claro que sí, pero tiene sus ganancias. Tiene sus ganancias. Entonces, bueno, ese es un punto que me parece, por ejemplo, importante en la comparación. Y para el feminismo brasilero, y ahí lo contamos en la historia, no solo estudiamos cómo se inserta en esa transición democrática, en la reforma constitucional del 1988, etcétera, sino también cómo de alguna forma se enamora un poco, vamos a decirlo así, se entusiasma, elige un proyecto participativo. O sea, lo que María Alicia contaba del sanitarismo, etcétera, es el paradigma político de ese feminismo. Ese feminismo apuesta por ahí. No apuesta al sucio mundo de los partidos políticos, ¿no? Y ese sucio mundo de los partidos políticos cada vez se va convirtiendo en más evangélico. Y la coalición, ese presidencialismo de coalición, cada vez va dependiendo más de la coalición con los partidos, con los partidos evangélicos. Y ese fue uno de los factores por el cual en medio del mensalán rechazan la ley que sale de toda esa ingeniería participativa de las conferencias, ¿no? Que está propuesta desde las conferencias, ¿no? Y con participación importante de mujeres negras, que aunque tienen otra concepción sobre el aborto, ¿no? Que está centrada en justicia reproductiva, también la apoyan. Y sin embargo, ese camino falla, ¿no? Ese camino no alcanza, alcanza para articular, o sea, para fortalecer el articulamiento horizontal dentro del campo feminista, pero no alcanza porque el camino vía partidos políticos, vía la política tradicional, clásica, dura y, si quieren, entre comillas, sucia, no dio para más ahí, ¿sí? Y para lo que les queda de fortaleza es para bloquear, es solo para bloquear. Bloquea y bloquean muy bien. Pues yo siempre digo, si comparáramos el caso húngaro con el caso brasilero, el caso brasilero les ha ido mejor que a los húngaros, que a las, sobre todo, a los feminismos húngaros, ¿sí? Porque sí por lo menos conservaron una importante capacidad de bloqueo, que no es poca cosa, Bolsonaro incluido, con Bolsonaro incluido, que tiene que ver con la configuración horizontal de los feminismos brasileros, pero también con otras variables que mencionamos ahí en el apartado del capítulo institucional. Entonces, ¿qué capacidad tiene esto de viajar a otros países? Bueno, nosotros proponemos por ahí, está buena la discusión que han dado y los comentarios que me han dado, porque nosotros decimos, bueno, el caso que tendría a la vez articulación vertical y horizontal sería el caso argentino. Ahorita María Elisa acaba de advertir, ojo con las interseccionalidades en Argentina, ¿no? Ok. Bien importante esto. Y pensábamos en algún momento en algún país de Centroamérica, pero es ahí sí se complica, ahí ya no son ni peras ni manzanas, ahí es tal la cantidad de variables que hay que controlar en la comparación que dijimos, bueno, ok, dejémoslo ahí. Pero uno podría revisar para comparar casos en donde no hubiera nada, ni articulación horizontal ni vertical. Entonces, sí, todos los distintos caminos conducen a Roma, sí, es importante la historia, sí, en los procesos, eso completamente, pero es importante comparar al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, ¿no? Para ver qué aprendemos de esa otra situación, ¿no? Y qué tenemos en común y qué no. Entonces, bueno, yo creo que cerraría ahí con los comentarios, estamos en 47.
no sé si me olvidé alguna cosa, pero bueno, la seguiremos charlando en distintos espacios, y no sé si hay alguna inquietud. Ok. Tenemos la siguiente restricción: como esto iba a ser presencial y a las 18 horas hay un evento, otro evento también de la Escuela de Política y Gobierno, queremos dejar algunos minutos para las personas participantes que se desplacen, que puedan ir al Volta, o si están haciendo el Zoom desde el Volta, tomarse un café y entrar al nuevo evento. Yo quiero aprovechar y agradecer muy especialmente a Gisela, primero a todas las personas que se han unido a este debate, agradecer a Gisela, que tan generosamente ofreció además su libro, que se puede bajar en este momento, y si nos querés poner el link en el chat. También agradecer muchísimo los comentarios de María Alicia y Andrea Daverio, ambas la verdad que creo que han iluminado distintas facetas de este libro, que tanto nos han inspirado pasiones, convergencias y también algunas diferencias y desafíos. Así que bueno, procedemos a cerrar, y entiendo que el Zoom va a estar disponible también por si saben de alguna persona que no se pudo unir en el día de hoy. Bueno, con esto nos despedimos, y muchísimas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Les dejo mi mail por cualquier pregunta, duda, y Pon el correo. Pues bueno, muy interesante, muchas gracias. Aquí estuve escuchando, y bueno, si pueden compartir el Zoom, pues yo también lo puedo socializar, si así gustan. Y bueno, aquí estoy. Me parece muy interesante el trabajo, mucho que comentar sobre el caso mexicano. Mexicano, me imagino. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, chicas. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Teresa, que no nos habíamos saludado. Sí. Muchas gracias, Carlos, por venir. Gracias, chau. Gracias a ustedes. Excelente discusión. La seguimos. La seguimos. Chau a Claro todas que y a sí. todos. Chau, chau.